Bienvenidas a este acto, importante acto, en el cual damos también la bienvenida a los ponentes y a la presentadora y a la moderadora. Todos, como sabéis, son de reconocido prestigio internacional, además de tener una acreditada, Decía que muchas gracias por vuestra asistencia y darle las gracias a ellos por venir a este acto tan importante y tan necesario. Y nada más, Purificación González de la Blanca será la que presente a los ponentes, que, como os decía, son ponentes de reputado prestigio internacional de la izquierda. Por lo tanto, nada más y bienvenidos. Muchas gracias. Ya empezamos. Me llamo Purificación González de la Blanca y pertenezco al colectivo internacional Ojos para la Paz y también a la plataforma global contra las guerras que organiza este acto para tratar del tema de los refugiados. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias a por permitirnos tener aquí, celebrarlo. Y bueno, conviene hacer una pequeña introducción antes de entrar de lleno en el tema. Vale por delante nuestra solidaridad con todos los refugiados, todos los del mundo, los de Siria, los de Irak, los de Libia, los de Ucrania, los de Somalia, los de Colombia, los de Nigeria, los de Afganistán. Todos son víctimas de las guerras y desestabilizaciones emprendidas por Occidente. Este es un tema con muchas aristas. Es un tema candente, altamente sensible y plagado de interrogantes y también de muchas mentiras. ¿Por qué nos hablan insistentemente de los refugiados sirios cuando los sirios son solo un 10% de la cifra de los que dicen que son sirios? ¿Por qué nunca mencionaron a los 2,5 millones de personas que salieron de Libia, casi la mitad de la población libia, a causa de los bombardeos de la OTAN? Pero ahora culpan de todo a Bashar al-Assad. Estos refugiados a los que nos referimos vienen uniformados, provistos de anorak, chalecos salvavidas, usando teléfonos móviles vía satélite, Facebook, Twitter, Skype, pagando sus desplazamientos a una cuenta de Barclays, una cuenta de la familia Rothschild, un banco de la familia Rothschild, y con una cobertura extraordinaria de todos los medios de comunicación que abren portadas e informativos con los refugiados desde hace muchos meses, como todos sabemos. Thierry Meyssan, de la Red Voltaire, lleva tiempo advirtiendo sobre la ceguera de Europa, que no ve cómo, siguiendo un plan de Estados Unidos, están siendo canalizadas oleadas de refugiados como ariete contra Europa. No son una consecuencia accidental de los conflictos que sacuden el Medio Oriente y África, sino un objetivo estratégico de los Estados Unidos. Con estas oleadas de refugiados se están desplazando a su Estado Islámico hacia Europa. Es un gran complot. Y este es un tema tabú. También quiero referirme a eso. Hasta tal punto este tema es intocable porque se evidencia la colaboración de las cloacas de los estados con la desestabilización y el terrorismo, que ha habido una embestida brutal para que este acto no se celebrara. Yo no he visto nada igual en mucho tiempo que llevo militando en el ecologismo y en los colectivos por la paz. Estamos tocando un tema tabú, de ahí el despliegue para callarnos, pero no nos van a callar, porque la verdad es siempre revolucionaria. ¿Y cuándo ha sido fácil defenderla? Sigo con el tema, esta línea que comentaba Thierry Meyssan de la Red Voltaire. También se han manifestado muchas personalidades, más o menos conocidas, casi dos muy conocidas, como Stella Caloni, Eduardo Luque, Vicky Peláez, Nicolás Gornal, Jorge Weinstein, infinidad de periodistas y articulistas. Y distintos medios como han tratado el tema, como Der Spiegel, Infodirect, etc. Estados Unidos organiza y financia el éxodo de refugiados hacia Europa, contando con la CIA y ONGs y fundaciones como la NED o la International Migration Initiative de George Soros. El dinero de Soros ha sido clave en la coordinación en todo el mundo de los llamados corredores de refugiados. Este personaje, Soros,
acaba de reconocer en distintos medios que lleva ya gastados 500 millones de dólares en el tema de los refugiados. También colaboran una serie de personajes de distintos ámbitos, como algunos eurodiputados, entre ellos Gianni Pittella, y bueno, distintos medios. Es la estrategia del caos. Conviene investigar estas cuestiones porque todo parece indicar que el gobierno de los Estados Unidos está marcando un enorme gol a Europa, en la más siniestra y perversa de las jugadas. Porque ¿quién se va a oponer a los refugiados? ¿Quién se puede oponer a la solidaridad? La cuestión no son los refugiados, sino quienes los están canalizando y utilizando para fines perversos, como herramienta de desestabilización. Porque nos han hecho prisioneros de nuestra solidaridad. Para hablarnos del tema y de otros directamente relacionados con él, tenemos hoy aquí a José Luis Vázquez Domènech y a Maníbal y Tamer Sarkis. Muchas gracias también a los ponentes. José Luis Vázquez Domènech es licenciado en Sociología Política por la Universidad del País Vasco. Es articulista, ha trabajado en educación social diseñando programas de integración para jóvenes e inmigrantes, ha participado en el libro titulado Sociodialogando a propósito de las calamidades, editado por el ALEC en Argentina, con un interesante dossier titulado La violencia como estrategia, en donde analiza la relación de los estados con la violencia. Es colaborador del medio digital Iniciativa Debate. Tiene un blog que se titulado Un dominio propio. Tamer Sarkis Fernández es sociólogo y antropólogo. Es autor de 2 libros sobre Siria y el Oriente Árabo-Persa, Siria vencerá y la República Árabe Siria de Acero, Trigo y Humanidad. Tamer es secretario del Comité Antiimperialista de Barcelona, director adjunto del diario Unidad y articulista semanal del diario La Razón de Venezuela. Maníbal Sarkis es un reconocido médico cardiólogo, presidente del Comité Antiimperialista de Barcelona, conferenciante, articulista y muchas más cosas. Él es un personaje muy informado, que da gusto hablar con él porque es un erudito y sobre todo es un sirio de ley. Con ellos nos quedamos. Pienso que 15 minutos para intervenir está bien. Y empiezas tú, José Luis, y el que se pase los 15 minutos, vamos a ver. Bueno, buenas noches. Espera. Bueno, queremos agradecer la presencia del cónsul de Siria. Buenas noches a todas y a todos. Lo primero, gracias a quienes habéis venido a escucharnos hoy. Supone un esfuerzo dejar el sofá cerca del invierno y venir a compartir con nosotros el frío que habita en nuestro mundo. Generalmente nunca me gusta leer en los discursos y las charlas, pero hoy voy a hacer mucho uso de la lectura porque he preparado un texto específico donde no quiero que nada quede colgando, no quiero que nada quede deshilachado y quiero ser preciso, incisivo, directo, haceros unos interrogantes para que no os canséis un poco, dar algunas citas, incluso algún poema, para que no os podáis aburrir. Pero la finalidad es dejar constancia de unas ideas claras, muy poco avistadas y que creo que es muy importante ponerlas a consideración. Tal como ha dicho Purificación, ha habido algunas trabas para poder hacer esto con facilidad. Incluso yo en mi propia persona he podido vivir que alguien quisiera tacharme de fascista. La historia, bueno, ni tomando LSD y ayahuasca juntos alguien puede llegar a delirar tanto. Yo tengo un blog y en la foto del blog aparece, en la portada del blog aparece una foto muy famosa, que es un grupo ingente de personas saludando al estilo nazi. Y hay una persona entre todas ellas que está con los brazos cruzados, y yo lo bordeo además con un color verde, y es todo lo contrario, claro. Y en base a todo ello, esto me da más pie todavía a
a querer leer detenidamente lo que quiero para que todo sea preciso y exacto tal y como he escrito todo el texto. Por lo tanto, lo veo también necesario porque tengo la sensación de que nos están acorralando. Empiezo con una cita. Somos cautivos de un inefable aparato mediático que es capaz de convertir al agredido en agresor y al agresor en alma caritativa que va por la vida ofreciendo ayuda humanitaria. Y me pregunto, y os pregunto, ¿cómo es posible que hayamos asimilado las cuentas del capitalismo al sentido de nuestras vidas? ¿Cómo es posible que haciendo un balance general tengamos por un lado las ganancias en dólares y por otro lado tengamos las pérdidas en vidas humanas? Esta es la tierra que habitamos, la de miles de personas que viven en condiciones miserables incluso en las grandes ciudades occidentales, la de miles de personas que huyen de las mal llamadas guerras porque no son otra cosa sino invasiones, la de miles de personas que mueren en medio de las explosiones. Esta es una parte de la realidad que hay que mostrar, aunque ello nos lleve a difundir la desesperanza. En el último Salvador, donde vino Naomi Klein dijo que no era partidaria de la gente que difundía la desesperanza. Yo creo que es al contrario, que la desesperanza y el hastío es una de las primeras fuentes que nos lleva a dar pasos avanzados para querer transformar la sociedad. Es más, creo que el optimismo en exceso nos paraliza. Creo que la época que estamos viviendo es una buena muestra de ello. Para difundir todo aquello que queremos mostrar, tenemos la comunicación a través del lenguaje, pero ya empiezan los primeros peros. Frente al lenguaje nos encontramos con la primera barrera que debemos superar. Ese modo de comunicación que parece tan eficaz está contaminado. Creo sinceramente que nos han secuestrado el verdadero significado de las palabras. Esto es muy importante. Y esta acción es tan extendida que está dificultando enormemente que nos podamos llegar a entender. Voy a poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, últimamente escuchamos en España, día sí día también, que van a hacer una alianza de izquierdas. Ya el término izquierdas empieza a ser un poco despistado, porque me temo que hacer una alianza de izquierdas con un partido que casi es neoliberal ya comienza a exceder un poco en torno a la realidad. Pero así con todos los términos. Es igual que hablemos de justicia, que hablemos de representatividad, que hablemos de democracia. La mayoría de los significados de las palabras reales nos están engañando con su utilización. Y eso es un grave problema para poder llegar a entendernos. Os voy a poner otro ejemplo, porque la lista es infinita, pero para que sea efectivo lo que quiero decir. La propia democracia. La propia democracia es un chiste. Si yo diera una definición de lo que es la democracia, os invitara a todos que me dijerais lo que es la democracia, con los tres pilares básicos que se podrían realizar, jamás podríamos determinar que estamos en una democracia. Ni existe separación de poderes, ni existe justicia, ni existen medios informativos que sean imparciales. Dos de los fundamentos fundamentales para que exista la democracia. Y así sucesivamente. Es importante saber, por tanto, de dónde partimos y más aún saber hacia dónde nos quieren llevar. Dicen que somos ciudadanos europeos. Ya el término ciudadano tiene sus connotaciones, pero sería largo de contar. Por tanto, me remitiría a plantear qué consecuencias emergen de dicha aceptación acrítica. No cabe duda de que sutilmente se conforma una dualidad que nos diferencia. Por un lado estamos nosotros y por otro lado están los otros. Y generalmente los otros son peores, son más bárbaros y están incidiendo en nuestra libertad. Y una parte muy importante de los otros son los refugiados. Quiero saber, por tanto, como ciudadano europeo, qué hace Europa y cómo trata Europa a los miles de refugiados que están huyendo de las guerras, mejor dicho, de las invasiones. Quiero saber qué hacen en nuestro nombre los políticos que dicen nos representan. ¿Qué hace Europa para saldar sus deudas con el mundo? ¿Qué hace Europa para solventar las enormes crisis humanitarias que ella misma crea? ¿Qué hace Europa bombardeando Libia? ¿Qué hace Europa bombardeando Siria? Y al mismo tiempo se escandaliza por lo que han denominado ola de refugiados que ella misma crea. Europa es una gran sucursal que ofrece desestabilización y recoge petróleo. Ya en el año 1915 resolvió con Francia y Gran Bretaña a la cabeza el reparto del Oriente Próximo en 5 zonas políticas y económicas. Y como nos tienen acostumbrados, sin tener en cuenta su población, sin tener en cuenta su etnia, sin tener en cuenta su religión. El acuerdo Sykes-Picot, que hoy quieren dar ya por finiquitado, es un acuerdo que se firmó el 16 de mayo de 1916, por los que están establecidas las líneas fronterizas de los actuales países del Oriente Medio y Oriente Próximo. En 1917, Gran Bretaña declaró que favorecía la creación de un Estado judío en Palestina.
y en 1919 se declara la paz de París después de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, todo es historia y todo es barbarie. ¿Cómo reaccionan los europeos ante esta historia, ante su propia historia? ¿Cómo respondemos a nuestra propia arrogancia? Yo me he preguntado, ¿cómo han respondido los franceses, por ejemplo, estos últimos años a todo lo que está sucediendo? ¿Se han preguntado los franceses la historia que lleva tras de sí el imperio francés con su intromisión en África? ¿Han ido a preguntar a los de Mozambique, a los de Costa de Marfil, a los de Nigeria, a los de Argelia y a los de Siria qué piensan de Francia? Jamás lo harían. Y parece ser que Francia es la libre e igual nación del Estado europeo. ¿Qué hacemos los europeos ante la amenaza de nuestros propios estados? Yo hace un par de años o 3 escribí un poema para responder qué me parecía a mí. El poema se titula Europa. Sin caminos que conduzcan a ti, ya no alumbran el porvenir los fragmentos de tus promesas. Pernoctas abrazado a la desidia política y no puedes despertar a la luz de ningún alba. Incorporas a tu discurso el miedo y no avanzas ni siquiera cuando caminas. Has vaciado de sentido un imaginario colectivo que no existía y que dibujabas con esmero. Solo tus guardaespaldas te contemplan. En todos los acantilados está grabado tu nombre, limitando la tierra consternada con las aguas turbias sobre las que has vertido toda la mugre y todos los restos de tu soberbia. Eso es Europa. Este poema quiere dejar constancia del papel de Europa, del que no se habla y del que se esconde toda su miseria. Este poema quiere expresar qué está sucediendo en la vieja y desvencijada Europa. Su supuesta incapacidad para resolver tanta problemática cansa, porque todo parece indicar que su ceguera es voluntaria. En toda relación social, cuando hay un problema, cuando hay un contratiempo, tendemos a hablar entre nosotros, un problema de pareja, cualquier problema que pueda resultar en clase, y lo más común del mundo y lo más normal es que intentemos buscar dónde están las causas. Pues Europa no ha ido jamás en los últimos 100 años a buscar las causas de todos los desbarajustes que hay en el mundo. Las causas tienen que ver con lo que estaba comentando antes del imperialismo francés, por ejemplo. El cuento, si no fuera por las trágicas consecuencias que conlleva, resulta hasta irrisorio. La oleada de refugiados a Europa no es un acontecimiento casual. No es un éxodo a contemplar desde un balcón de Alepo para ver cómo los sirios van a Libia para cruzar el Mediterráneo. Por tanto, la primera pregunta que nos debamos obligados a hacer y que tenemos que hacer es ¿quién está causando todo esto? ¿Quién, desde sus dependencias privadas, gestiona eficazmente hasta las tragedias? Si retomamos lo que os he dicho antes de la oferta anglo-francesa, de cómo se reparten los países, que consiste en destrozar regiones enteras, y recordamos cómo se llevó, todos lo estudiamos en octavo de febrero y en primero de U, el maravilloso reparto de África, que con una regla, un cartabón y una escuadra dividen todos los países sin que importe quién habita en ellos, se sigue haciendo lo mismo. La estrategia no es diferente. Y así con detenimiento observamos que cada invasión, el objetivo es destrozar todos los estados y minimizarlo hasta dejarlo añicos. Tenemos perfilado con bastante nitidez un modo de obrar que no es nuevo, como ya he comentado, y consiste en beneficiar a los grandes estados imperiales para fortalecer aún más sus privilegios y llenar de vacío, de poder y de caos los estados violentados. Este proceso, a través del cual se destroza un país entero, se desmantela completamente, hace imposible que durante toda una generación puedas volver a salir a flote. Y desgraciadamente, dicho procedimiento tiene hasta un nombre, se llama la teoría del caos. Por si fuera poco crear una masacre en vidas humanas, con la intervención de la OTAN, luego se añaden los embargos comerciales. Y a los embargos comerciales les añadimos el cierre de las embajadas. Al cierre de las embajadas, el despeje de periodistas. Al despeje de periodistas, la inclusión de solamente unas determinadas organizaciones no gubernamentales. Y al final, quedan dos y el del tambor para decirnos lo que está sucediendo. Y lo más importante, después de la destrucción, para la construcción de un nuevo país, el nuevo gobierno que lo sostiene tiene que tener la validación del país que lo ha invadido. Es un chiste increíble. Una vez destruidas todas las estructuras y una vez liquidada cualquier posibilidad de ser fortalecidos de la masacre, llega además el golpe definitivo, que no consiste en otra cosa, sino dejar en manos de quien ha sido el destructor la posibilidad de poder volver a crearlo.
tan sencillo como dramático, tan eficaz como inhumano. Y si el proceso de Irak, Libia, Siria no es suficiente testimonio para constatar lo que está sucediendo, ¿qué más tiene que suceder? Pues sucede. Desgraciadamente, hay un capítulo aparte, que es el de los refugiados. No contentos con dejarlos sin hogar y no contentos con arruinar toda la estructura económica, ahora los movilizan para mostrar su rostro a las puertas de Europa, para dejar constancia de que la globalización también lleva consigo el equipaje de su propia fatalidad. Pero eso sí, manifestando, sin tapujos, que la situación es incontrolable porque Siria vive bajo la amenaza directa de su propio presidente. Lo mismo decían de Libia, siempre la misma cantinela, siempre la ONU con sus objetivos impertinentes de querer proteger a la población. Cada vez que los mal llamados líderes mundiales se juntan, el mundo se echa a temblar. Y cada vez que se juntan para proteger a la población, más todavía. Fueron capaces de utilizar otra crisis inventada hace bien poco. Se le llamó la crisis del ébola. Fueron a combatir el ébola con armas y con militares. Es tremendo. Pero os quiero recordar una cosa. El ébola se extendió en Guinea-Conakry, Sierra Leona, Liberia, la República Democrática del Congo y Sudán. Los 5 países ricos en petróleo, coltán y recursos naturales. Casualmente países todos ellos ricos. Y vinieron a España a pedirnos permiso para dejarles las bases militares, para autorizar el uso de las bases militares. Porque decían que iban a África Occidental a controlar el ébola. Vaya si lo combatieron. El brote, como vino, se fue. Y los experimentos para desarrollar armas contra potenciales casos de bioterrorismo fue todo un éxito. Y me pregunto, otra vez porque considero muy importante, ¿cómo es posible no considerar estos modos de acción? ¿Cómo es posible que bombardeen todos los países una y otra vez y nos hagan creer que es en apoyo de sus gentes? ¿Cómo es posible que manifiesten su ira contra los terroristas y sean ellos quienes los financien? ¿Cómo es posible que haya una guerra en cada país donde brota el gas y el agua milagrosa y nos digan que es porque los gobiernos y los dirigentes explotan a sus gentes? ¿Cómo es posible que donde convive la diversidad de repente estallen los ánimos de las gentes humildes y trabajadoras? ¿Cómo es posible que la violencia surja precisamente allí donde hay recursos que hacen vibrar a los grandes capitales? ¿Cómo, por favor, podemos seguir creyendo que Estados Unidos ni nadie puede edificar la paz donde solo patrocinan la guerra? Nada es casual, nada crece sin lluvia y sin siembra. ¿Qué hace Europa? Lo que viene haciendo media vida: poner el cesto para hacerse con su cosecha. ¿Qué hace Estados Unidos? Y voy terminando. Lo mismo que ha hecho durante casi toda su vida: la guerra. Nunca ha sabido hacer otra cosa. Estados Unidos se construyó en 1776, hace 240 años de su historia. En los 240 años de historia de Estados Unidos ha estado en guerra en 223 años. El 93% de la existencia de los Estados Unidos hay una guerra comandada por él o colaborada por él. Ellos dirán que este dato es extraoficial. Normal, porque ellos nunca están en guerra. Ellos están salvándonos a nosotros de su quema. La oleada de refugiados, y con esto doy paso a Tamer, forma también parte de su guerra. Los refugiados, golpeados por un lado por la estrategia imperialista, insisto, por la estrategia imperialista, y golpeados por el otro, por las olas del Mediterráneo y el desprecio de nuestros políticos. Antes de dejaros paso ya, termino con otra cita en la que quiero insistir. Hay que activar todos los protocolos porque nuestro mundo es un continuo estado de emergencia en el que cada segundo parte una ambulancia medicalizada a intentar reponer de un ataque a un pedacito de tierra que ha infartado. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, perdón.
Bueno, a mi entender, la cuestión de los refugiados no tiene nada que ver con una cuestión catalogada como efecto boomerang o como consecuencia no prevista, pero que vuelve al mundo occidental sin que éste lo pretendiera, o sea, con una especie de karma. Y tampoco tiene ni siquiera que ver con una rentabilidad que hayan encontrado a posteriori con respecto al conflicto que han originado en Siria. La cuestión de los refugiados tiene básicamente que ver con la preeminencia hoy en Israel de una ideología que ya no es la ideología sionista clásica, sino que es una ideología de corte mesiánico, providencialista, que tiene la preponderancia tanto en el ejército como en el Mossad, como en el Shin Bet, como en parte del ejecutivo, y que establece que Jehová solo viene a la tierra encarnado en el Mesías y establece el nuevo orden donde a los elegidos les sirven los gentiles. Solo llega a ocurrir esta cuestión si en la región hoy árabe-persa ellos, los elegidos, alcanzan la dirección política, la judaización de lo que ellos llaman el Israel bíblico, y se cumplen una serie de profecías que ellos llaman las profecías siniestras, como por ejemplo la destrucción de Alepo, cuyo nombre antiguo es Yamhad, y la destrucción de Damasco. Eso explica que haya un plan para despoblar Siria y para destruirla, y que digamos, acaudillada por esos autodesignados como elegidos, tenía que arrastrar a Occidente detrás de ellos. Lo que pasa, para ellos eso no es tan fácil. Para producir un seguimiento de la opinión pública detrás de sus planes, tienen que generar una imagen de Siria basada en el patetismo y basada en la supuesta pertenencia a un mundo bárbaro, atroz, fanático, que estaría pidiendo a gritos de alguna manera que lo salvaran de sí mismo mediante una intervención. Porque lo cierto es que aquellos rasgos de los que Occidente se arroga como propios, como de su invención histórica, como la democracia, la modernidad, la filosofía, no son occidentales, pertenecen a la antigüedad grecolatina transversal con la cornisa levantina del Mediterráneo, con Siria, y había una comunicación bilateral, pero la verdad, el 80% de los flujos eran desde esa cornisa levantina, desde Siria hacia el mundo grecolatino. Entonces, Siria, si por ejemplo pensamos en la filosofía, vemos que Tales de Mileto introduce una noción de physis, una noción de que las cosas no tienen detrás un creador o una idea que las ha producido, sino que evolucionan a partir de la interacción en su propia consistencia, digamos. Si pensamos en la modernidad, aunque la modernidad en Occidente se asocia al Renacimiento, en realidad los omeyas, cuando conjugan el legado bizantino con el legado grecolatino y traducen los textos antiguos, ya están inaugurando la modernidad. Si hablamos de la democracia, por ejemplo, vemos que mucho antes, milenios antes que las polis helénicas, los caldeos estaban desarrollando democracia. No por nada, sino porque tienen una estructura ciudadana basada en el comercio que genera una necesidad de dialogar y de entenderse para encontrar puntos de consenso e intereses comunes, y ya la están desarrollando. Entonces Siria, por mucho que quieran representarla y quieran distorsionarla como una tierra que respecto de ella misma nos debe dar pena y nos debe invitar a intervenir para arreglarla por su bien, porque pertenecería a esa otredad fuera de Occidente que es una calamidad y que es un mundo oscuro, se nos dice, con una mano se nos dice eso, como que qué pena, pobrecitos, y al mismo tiempo se nos dice, cuidado, pero con respecto a nosotros están muy cerca, hay que salvarlos de sí mismos, pero es que además si no los salvamos de sí mismos, son de una manera que aquí nos van a contaminar, que aquí nos van a corromper, que aquí nos van a traer no solo conflicto
cultural, sino atentados, masacres, etc. De ahí los atentados de falsa bandera que están proliferando. Es todo un intento de representar Siria en unos términos que empuje a la opinión pública occidental, incluso aparte de los aparatos estatales occidentales, a ir detrás de aquellos que tienen un plan para reconfigurar el orden en Oriente Medio, instituyéndose a la cabeza, según el plan que tuvo Shimon Peres, por ejemplo, de establecer una confederación económica árabo-israelí con un mundo árabe ya doblegado, que no fuera exportador ni fuera productor de tecnologías, sino meramente exportador de materias primas en un balance comercial desigual con Israel, que sería el que se llevaría la cabeza del león, exportando aquellos productos de mayor valor añadido. Entonces, para reconfigurar todo ese territorio, tienen que convencer a la población y tienen que convencer a los estamentos políticos de que es una necesidad, bueno, pues salvar a los bárbaros de los propios bárbaros. David Ben Gurión, por ejemplo, decía poco más o menos eso, que nunca podremos estar seguros de que Occidente vaya a estar de nuestro lado en nuestras ínfulas neocolonialistas, y por lo tanto tenemos que producir de nuevo, tenemos que reinventar el Oriente Árabe a imagen y semejanza de lo que nosotros querríamos para dar miedo a Occidente, y así han potenciado el mercenariazgo, el terrorismo, etc. Entonces, bueno, me gustaría continuar con la lectura de un documento que he preparado. Hace poco más de un año la BBC enfocaba a un niño sirio diciendo: no queremos vivir en Europa, queremos poder vivir en Siria. Todo lo que Europa tiene que hacer es dejar de hacer la guerra en Siria. La televisión británica traducía la primera frase textual y la segunda frase la distorsionaba en términos de todo lo que Europa tiene que hacer es detener la guerra en Siria. La traducción entraña connotaciones ciertamente ambiguas, pero escuchada por televidentes a priori condicionados, queda con probabilidad al modo siguiente: Europa tiene que intervenir por la paz deteniendo la guerra en Siria. Y es que esta ocasión de flamante filantropía con que Occidente viene obsequiándose a sí mismo a lo largo de las últimas semanas, de ningún modo se detiene al interior del perímetro europeo. Se quiere, en cambio, que sea la simiente fecundadora de respaldo público a un más firme compromiso logístico viejocontinental con la reordenación supremacista de Medio Oriente. En palabras de François Hollande hace escasos meses, en Siria hay que volver a empezar desde cero. Por aquellos días, portavoces de la administración Obama apuntalaban la declaración del Galo, mientras las cadenas radiofónicas, las catalanas, sin ir más lejos, se afanaban en retransmitir la buena nueva. Así intitulaba Catalunya Radio su rotativo: Siria necesita de compromisos de intervención, dada la demostrada inaptitud de Assad para enfrentar el yihadismo del país. O sea, es decir, lo que ellos están haciendo, sobre todo población joven, población infantil, que es la futura defensa del país, que es la futura fuerza de trabajo del país, pues lo están vaciando. Paralelamente están entrando unos perfiles que ellos conocen bien, porque eran agentes secretos suyos, ya trabajaban para ellos desde hace tiempo, y intentan darles nuevas arenas de destino, o sea, reubicarlos en otras arenas de conflicto o dejarlos en Europa, porque ellos, repito, saben quiénes son, los siguen utilizando, y también, de nuevo, con todo su cinismo, con una mano han dicho welcome, han animado la idea abstracta como del refugees welcome en abstracto, pero todo es para entrar también a una serie de perfiles que luego realicen una serie de fechorías y una serie de actividades que incluso a esa gente a la que ahora han adoctrinado con la cuestión del refugees welcome, a esa misma población europea, acto seguido balancearle hacia el otro costado con la idea de la islamofobia. En ese sentido,
en ese sentido está ganando terreno en Europa una extrema derecha que es bien islamófoba y es bien prosionista también, o sea, es un nuevo rostro de esa idea que quieren potenciar de Israel como la última frontera o como el último bastión de un occidente amenazado. Volvemos otra vez a la doctrina Ben Gurión. Por ejemplo, en la película 300 aparece de nuevo esa idea, o sea, el oriente persa en este caso, o los o los neoelamitas, como personas que amenazan a la luz, a la civilización, y la idea como de un último feudo. Cuando, vuelvo a repetir, no fue así. O sea, en la antigüedad hay una transversalidad insular del levante mediterráneo en lo que se refiere a la producción de una serie de instituciones que luego Occidente, que en realidad es una idea del siglo XVII, es una idea que tiene más que ver con el liberalismo que con la libertad, y tiene más que ver con el colonialismo que con la democracia. Es una idea ligada al presbiterianismo y es también supremacista. Es una idea ligada a la Holanda, que alcanzó la capacidad de establecer consulados comerciales y ya globalización manufacturera textil, ya 2 siglos antes que los británicos, en parte del Oriente, y necesitaba una idea fuerza, y de ahí la idea de Occidente. Entonces bueno, vemos que sí, o sea, que se trata de jugar con una población y también de jugar con una serie de elementos formados y adoctrinados ya por ellos, para que establezcan una serie de situaciones que tensen la cuerda y que provoquen una espiral, digamos, de antagonismo entre la población europea misma y de división cada vez más aguda entre la población europea misma, y en medio de ese marasmo, digamos, de tensión agudizada, saltar ellos con su supuesto antídoto, con su supuesta solución de intervenir para reorientar el Oriente Árabe a imagen y semejanza de lo que el supremacismo aspira a obtener. Bueno, ya para concluir, quería llamar la atención también respecto a la baza propagandística que ellos se fabrican mediante su reubicación de refugiados, porque ya hay un demonio, ya hay un monstruo previamente establecido, que es Bashar al-Assad y el Estado sirio, etcétera, según los medios de comunicación occidentales y según su propaganda, y es muy difícil para ciertas personas venidas de Siria aquí aguantar esa atmósfera de presión en la que los roles y en la que las máscaras, digamos, ya están repartidas, y les es muy difícil, en algunos casos, no sumarse, como dicen, no sumarse a la corriente. O sea, hay que tener un espíritu fuerte para ir contracorriente, y a pesar de ese clima en el que te están machacando todo el día con lo mismo, pues cuando te preguntan, y a veces se convierten en personas que acaban pues por omisión de dar su opinión, pues porque se sienten que están en medio de una atmósfera hostil en ese sentido, pues acaban claudicando. Y por no hablar ya de todos los venidos que no son espontáneos, sino que son deliberadamente seleccionados y que son elementos que van a dar la versión que Occidente quiere, simplemente porque ya eran miembros de fracciones en conflicto, entre comillas, como personas del Ejército Libre de Siria, que en Cataluña están dando ponencias con personas de TV3, por ejemplo, financiadas por Qatar. Entonces ya ahí hay un sesgo previo, pero bueno, es dotarse también de todo un material humano, digamos, que les va a servir para apuntalar su propaganda con la supuesta baza, con el supuesto valor añadido de autoridad, de que vienen del área de conflicto y por lo tanto lo están retransmitiendo de primera mano y según su propia experiencia, y no sé qué, pero es mentira, dado que previamente ya pertenecían a una fracción con su agenda político-militar en ese territorio. Y bueno, eso es todo, la verdad no quería extenderme más. Siento no haber podido comunicar con claridad y con orden lo que quería comunicar. Para mí es muy complicado, pero bueno, sí,
si he podido comunicar algo, pues ya ha merecido la pena. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos y les agradezco su... ¿Sí? ¿Ahora? Vale, buenas noches a todos, les agradezco su asistencia y su paciencia. Agradezco al representante de nuestra Embajada de la República Árabe Siria en Madrid su presencia también, y gracias a los organizadores y a Puri que me da la oportunidad de poder ver lo que puedo decir en 15 minutos, porque realmente necesito mucho más, pero intentaré, después de que han hablado los compañeros, para no repetir lo mismo. Vamos a una cuestión fundamental. Para mí, las primaveras árabes mal denominadas, que son unos infiernos de verdad, que así quiso el imperialismo, el sionismo y sus aliados en Europa y las monarquías trasnochadas árabes, de llamarlo, para decir que realmente un día cualquiera la población árabe, la nación árabe, se despertó de su sueño, cosa imposible. Entonces todo esto forma parte de un plan, de una conspiración tan antigua como la existencia de Siria misma, que por lo menos nosotros sabemos que data casi a 10.000 años o más. Cuando hablo de Siria, la Siria natural, la Siria de la media luna fértil, que engloba una gran parte de Turquía actual, que es la Antioquia, que se anexionó en el 39, que es parte de Siria, que es la Escandarona. Al mismo tiempo, gran parte de Irak, el Líbano actual, Jordania y Palestina. Esto es lo que era Siria, y con alguna isla más en el Mediterráneo. Esto quiere decir que esta zona estratégica, tan importante que lo fue desde hace miles de años, lo sigue siendo hoy en día. Antaño todos los imperios querían apoderarse de Siria, y unos lo pudieron hacer, otros han fracasado, han destruido Siria realmente, Alepo, Damasco, Homs, la mayoría de sus ciudades una y otra vez, pero los sirios los han levantado otra vez de sus cenizas y los han reconstruido. Claro, llegamos a la era moderna, yo quiero hablar a la actualidad. Los últimos años, ¿no les parece a ustedes mucha casualidad que la primavera árabe, mal llamada así, solamente ha estallado en los países árabes laicos o semilaicos, que no son religiosos, que no son monárquicos, que no son hasta tal punto fieles servidores del anglosionismo y del imperialismo americano? A mí me parece algo muy raro. Entonces, para llegar a Siria había que empezarse en otro sitio, y por lo cual tramaron todo lo que hicieron en los años 80 y 90 con Irak, para destruir Irak, y luego en un momento más ya poder hacerlo con Siria. Pero claro, también había que pasar por algún que otro país árabe antes, como es Egipto, como es Libia, como es Yemen, por ejemplo, y como es Palestina, aunque no tenga un estado propio. Y así, de esta manera, pues aquello fue el aperitivo para llegar a lo de Siria. Entonces, un día cualquiera se levantan unas manifestaciones de una gente que puede ser pidiendo unas mejoras, unas reformas,
que no se habían negado, sino que yo sepa, en los últimos 15 años, desde que está el presidente actual de Siria, nosotros no hemos visto ni refugiados, ni marginados, ni expulsados. Al revés, en Siria tenían prácticamente todo el mundo más o menos su trabajo, tenía su educación gratuita, tenía su sanidad gratuita, tenía subvencionado todas las necesidades básicas, y en un país que no se precia que es un país rico actualmente, aunque realmente es rico. En su más profundo existen los yacimientos de petróleo, de gas natural más grandes del mundo. Y esto lo saben ellos muy bien, y lo habían hecho prospecciones en los años 80 sobre el asunto. Lo que pasa es que como Siria tenía su propia empresa petrolífera, no dejaba a las compañías imperialistas actuar en Siria. Esto no lo querían hacer, entonces tenían que hacerlo de otra manera. Lo dijo el Henry Kissinger, dijo: a Siria hay que destruirla. Pero ¿de qué manera podemos hacerlo? Porque ahora mismo no podemos intervenir directamente porque está Rusia, porque la Unión Soviética la hemos desterrado ya hace bastantes años, y ahora parece que Rusia se mueve algo. Por otra parte, claro, sería tirarles bombas nucleares, que nosotros ya somos expertos en Japón. Ya hace muchos años ya hemos tirado en Hiroshima y Nagasaki, y utilizamos armas químicas prohibidas en Vietnam y en Laos y en Camboya, pero lo malo que está muy cerca de Israel, y entonces pueden dañarse nuestros protectores o protectorados, vamos. Entonces, ¿qué hay que hacer con Siria? Dijeron: destruirla desde dentro, hay que incendiarla desde dentro. Y con esto actuó su embajador, el mal denominado Ford, y en combinación con Bernard Henry Levy, que ya saben muy bien cómo fraguó lo de Libia y destruir Libia, y luego asesinaron a Gaddafi de la manera aquella. Claro, a Siria, ellos saben muy bien que el pueblo sirio, igual que todos los pueblos, son pueblos vivos, son pueblos activos, son pueblos que resurgen y construyen. Yo estuve en el Líbano en el 2009. En el 2006, Israel, en la guerra del 2006, había destruido toda la barriada del sur de Beirut hasta la misma frontera con Palestina, hasta las alambradas. En menos de 3 años, aquello se había levantado como nunca, con carreteras, con servicios, con todo. Mientras los imperialistas, 15 años después del terremoto de Haití, la gente sigue allí vagando pobre, sin agua, sin luz, sin ningún servicio, y esto que había reunido más de una vez para proporcionarlo. Entonces en Siria tenían que provocar una emigración o una expulsión forzosa. Ellos los llaman refugiados. Entonces, claro, tenían que hacerlo de la manera más vil, con los grupos terroristas que entraron en Siria a cientos de miles y quizá algún millón, y mataban. Bueno, ustedes ya habrán visto vídeos y vídeos de todo lo que habían hecho. En total, pues provocaron una gran salida de gente que tenía que refugiarse en cualquier sitio, desplazados dentro del país, y otros que ya los tenían preparados, los campamentos de refugiados desde el 2010. Esto reconocido por un ministro francés. Dice a mí: yo estuve en Kurdistán iraquí y vi allí que levantaban tiendas de campaña y levantaban campamentos, ¿cierto? Y he preguntado, digo: ¿pero esto para qué? Dice: esto para los sirios que vendrán. ¿Pero qué sirios? Si el país estaba muy bien y parecía que había una calma azul. Dice: pues
Esto para ellos. O sea, los campamentos estaban ya preparados, y tanto en Turquía como en Jordania. En el Líbano mucho menos, y además hay que entender, muchas sirias están casadas con turcos. Hay muchas familias enlazadas y esto, que la mayoría pueden ser desplazados, ¿me entiendes? O sea, no es un sentido de refugiado de verdad. En el Líbano pasa igual. El Líbano y Siria eran un solo país y seguirán siéndolo, porque la mitad de las familias están aquí. Si uno va a visitar a su familia, puede estar ahí viviendo años a veces, o meses, o lo que sea. Y de aquí para allá, lo mismo. Y en Jordania igual. Lo que pasa a ellos, los otros dos refugiados formaban parte de la misma conspiración. Es un episodio fundamental de la misma guerra imperialista contra Siria. Ya hablaron mis compañeros sobre este asunto, no voy a volver a decir más cosas, pero yo sé que hace 3 años ya había un tráfico de órganos con más de 30.000 sirios en Turquía, y los cuerpos, los órganos venían a Europa, a Israel y a Estados Unidos hace más de 3 años, esto casi en el 2012. Ahora, 3 años casi más tarde, Europa, la Unión Europea, reconoce que han perdido 10.000 niños sirios. O sea, ¿cómo se pueden perder 10.000 niños? Esto no lo entiendo yo. De ninguna manera alguien puede creer que se han perdido 10.000 niños registrados por ellos que entraron en Europa. Imposible. Luego, como ya dijo Puri, la mayoría absoluta de los refugiados es que no son sirios estos. En el Líbano, en Turquía, en Egipto, se vendían pasaportes y documentos de identidad sirios. El pasaporte sirio hasta el 2011 solamente se hacía en Francia, no se imprimía en Siria, con lo cual los franceses tienen millones y millones de pasaportes sirios preparados y muchos los vendían. El embajador holandés en el Líbano le llamó al primer ministro holandés. Dice: señor, ¿quiere usted un pasaporte y un documento de identidad sirio ahora mismo por $700? Ahora mismo se lo mando. Y le hizo la copia con su nombre, con sus sellos y todo. Esto es lo que hicieron con el asunto de los refugiados. ¿Para qué? Para decir que allí su gobierno, el presidente, el ejército árabe sirio está matando a la gente y tienen que huir. Pero no dicen la verdad que todo esto lo hacen los terroristas. Ahora mismo en Alepo, que tantos días que están hablando de lo mismo, dicen que en la parte oriental o del este de Alepo hay unos 200.000 civiles secuestrados por los terroristas. Les disparan, les ponen minas, les cogen la comida y no les quieren dejar salir, porque el ejército, de acuerdo con Naciones Unidas, incluso el enviado Esteban de Mistura, se ha ofrecido a los terroristas ir allí y salir con ellos en convoy para salir de Alepo este, para no dañar la población civil que aún queda allí. Y no quieren salir. No quieren salir porque, claro, ellos saben muy bien que Alepo lo preparaban para que sea la capital de un nuevo estado sirio que ellos ya tenían preparado, y los reconocimientos por Estados Unidos, por Inglaterra, por todos los países buenos que llegaron a ser hasta 160 o 165 que decían que son amigos de Siria, y luego parece que se han ido diluyendo, casi que ya no se reconocen ni ellos mismos, y ahora con el Trump se ve que les va a meter en fila y dice: bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros ya estamos matando, destruyendo ya desde los tiempos inmemoriales. Entonces, claro, estos refugiados
trafican con sus órganos, les hacen trabajar a $1 la hora en Turquía, en Alemania y donde haya. A sus mujeres y sus hijas hay que casarse con ellas. La última el otro día, hace 3 días, en primera plana, un jordano se casa con 3 árabes, 3 niñas sirias, ¿saben? O sea, esto para protegerlas. Vienen los saudíes, los cataríes, los kuwaitíes, los emiratos. O sea, el asunto de los refugiados bien explotado. Humanamente, humanitariamente, a cualquiera nadie puede decir no a un refugiado. Nosotros mismos tuvimos, yo mismo tuve en mi casa 2 refugiados. ¿Alguien se acuerda de la guerra de Costa de Marfil? Nadie. Pues todo lo que venía de África eran de Costa de Marfil, y ninguno casi era de Costa de Marfil, porque en alta mar les cogían ellos mismos, me lo decían, cogieron cualquier documento que tenían que voy a demostrar quién son, o cómo se llaman, o cuántos años tienen, o de dónde vienen, roto y al mar. Este es el asunto de los refugiados, que ha empezado ahora, en el año 2015, pues no. Europa, claro, yo sigo considerando que Europa sigue siendo una colonia americana desde los términos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí no hay voluntad de nadie. Si los parlamentos no ven hacer nada, los gobiernos no ven hacer nada, los jefes de Estado no ven hacer nada, y los consejos de Europa, etcétera, pues tampoco. Entonces, ¿esto qué es? O sea, lo que hablaba el compañero aquí ni hay voluntad, es que ni pueden hacerlo, porque no los van a dejar, porque esto es un asunto, tanto los refugiados como las otras cosas. Él preguntaba, la democracia esta, ¿dónde está? Yo no la he visto en ningún país del mundo, ni en ninguna sociedad. Y ya he preguntado más de una vez, uno en Basel me dice, pero en Siria no había democracia, no hay democracia, hay mucha dictadura. Digo, bueno, muy bien. ¿Dónde hay democracia? Díganmelo para que cuando haya allí, porque yo no veo la democracia hasta por ningún lado. ¿Dónde hay derechos humanos? Míralo, 1 de cada 3 niños españoles está amenazado de pobreza. Hablamos del primer mundo, que no está en guerra, que hasta hace poco representaba su PIB como 7ª potencia económica del mundo. Y yo pregunto, ¿y tanto cariño tienen a los refugiados de verdad? Y decenas de miles que yo veo durmiendo en las calles de Barcelona, lloviendo, haciendo frío o nevando. Aquí hay una hipocresía y una mentira y una falacia, pero total. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues, yo la verdad, yo muchas veces pienso, a ver, ¿cómo un gobernante, sea quien sea, alcalde o concejal o presidente de gobierno o un tipo, ¿cómo ve dormir bien, sabiendo que dependen de millones de personas y decenas de miles de ellos viven en estas circunstancias? Es que imposible. Ustedes estos días ya se han enterado de la pobre señora de Reus en Cataluña, que le cortaron el gas. Entonces murió pues al encenderse las velas o lo que sea. Pero vamos a ver, sea lo que sea el motivo, tanto que hablan de que hay que ayudar al necesitado, a la gente grande, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están las ayudas? Al revés, ahora el ayuntamiento en Barcelona, ayer me entero de que habrá 11 millones de euros menos para servicios sociales. ¿Qué quiere decir? Pues en medicina lo han desgraciado, la enseñanza otro asunto. Los precios no hacen más que subir y subir, los sueldos
van bajando. Nosotros ganamos ahora mismo casi menos que los años 80. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el poder adquisitivo aquí, y esto hablamos de un país que no tiene guerra, tiene mucho capital invertido por todas partes y van chupando todos de donde puedan, ¿sabes? Entonces, ¿qué dejamos a los países que ellos dicen pobres del tercer mundo? Aquí lo que hay que ser realmente, y yo agradezco a todo el mundo porque yo creo que todo el mundo es necesario, no solamente hay que tener fuerzas, ni misiles, ni aviones para bombardear, también la gente allí radica realmente la resistencia contra este imperialismo, contra todos los métodos que utiliza, y que cada uno de nosotros aportando su grano de arena, como puede ser, pues algo podemos hacer, porque hay que hacer frente a esto. No puede ser que seamos impasibles solamente viendo noticias y luego, pues mira, mañana será otro día. Gracias a ustedes por escucharme y agradezco mucho su presencia.